Un día que andábamos fuera del país, bastante lejos, escuché este corito y lo estaban cantando. No era ni en español, no era inglés, sino que lo estaban cantando en sueco. Estábamos en Suecia y había una gran plaza y ahí estaban predicando. Yo no entendía ni jota de lo que estaban diciendo, pero después empezaron a cantar este corito y tenían bocinas y se oía. Yo me sentí algo tan precioso cuando escuché este corito, y me acordé pues de que lo sabía en español, y la sangre de Cristo que limpia todo mal. Y se me vino esto porque hay mensajes en este último tiempo donde dicen que cubrirse con la sangre de Cristo es antibíblico, y muchos que predican pues son pastores y dicen que esto no tiene una base bíblica, de que nosotros nos cubramos con la sangre de Cristo, que la sangre de Cristo nada tiene que ver con que cubramos nuestras casas, nuestras familias, nuestras cosas, que nos cubramos aún a nosotros mismos, que eso es una superstición, que son cosas pues, creencias basadas en fundamentos que no tienen razón de ser, pues son irracionales, pues, que uno use la sangre de Cristo. Nosotros sabemos el poder que tiene la sangre de Cristo, porque la Biblia dice que la sangre de Cristo nos ha redimido de todo pecado. Eso lo dice Efesios capítulo 1. Nos dice la palabra de Dios que limpia el pecado. La sangre de Cristo ha limpiado el pecado, Romanos capítulo 3. Y en Hebreos también nos dice la Biblia que la sangre de Cristo limpia nuestras conciencias. La sangre de Cristo, que muchas veces es pisoteada, porque cuando el cristiano peca deliberadamente, con hecho pensado, la sangre de Cristo es pisoteada. Pero yo creo, no creo, en la sangre de Cristo es, hermanos, la cosa más bella, es el regalo más precioso que el Padre le ha dado a la iglesia. Pero muchas veces la sangre de Cristo se pisotea porque el cristiano no entiende el valor, la importancia que tiene la sangre de Cristo. Y muchas veces nosotros alabamos el poder de la sangre de Cristo, y nos hemos gozado a través de los años cantando coritos, cantando himnos que hablan acerca de la sangre de Cristo. Nos hemos gozado cantando aquel corito: hay poder, poder sin igual poder en la sangre que Él vertió. Y hay muchos coritos, muchos himnos que hablan acerca de la sangre de Cristo. Y gracias a Dios por eso, porque vuelvo a repetir, es el regalo más precioso que el Padre nos ha dado, la sangre de Jesucristo. Pero la mayoría de los creyentes rara vez entran en el poder, hermanos, de esa sangre, porque, hermanos, no comprenden, no entienden el poder que tiene la sangre de Jesucristo. Muchas veces no podemos entender, o muchos no quieren entender y comprender el tremendo significado que tiene la sangre de Cristo. Y muchas veces lo pedimos como que si fuera una fórmula mágica para que nos proteja, ¿verdad? Mi yerno, el esposo de mi hija que ya falleció, él contaba que él no era cristiano, él era católico, pero una vez él dijo que iba manejando y iba en su carro, cuando un carro dice que se le atravesó de una forma bien peligrosa, y él, cuando vio que lo iba a chocar, dice que dijo: la sangre de Cristo, ¿verdad? Y él católico, pues, ¿verdad? Ni venía a la iglesia, pero había oído, dijo: la sangre de Cristo, y no chocó. Pero muchas veces nosotros, ¿verdad?, imploramos la sangre de Cristo como que si fuera, vuelvo a repetir, una fórmula mágica, simplemente para que nos proteja. Pero
son pocos los cristianos que pueden explicar la virtud o el poder, que pueden explicar la gloria, que pueden explicar los beneficios que tiene la sangre de Cristo. Y como son pocos los que pueden explicar, ¿verdad?, la sangre de Cristo, eso muchas veces lleva a las personas a que tomen Santa Cena, a participar de la Santa Cena, estando pues en pecados, estando mal con el Señor. ¿Por qué? Porque no, hermanos, comprenden el valor, el significado, la importancia que tiene la sangre del Cordero de Dios. Hemos hablado en otras veces, en otros mensajes, muchas veces hemos dicho que en el Antiguo Testamento Dios hizo un pacto con el pueblo de Israel. Hizo un pacto en el capítulo 24 del libro del Éxodo. Ahí está el pacto que Dios hizo con Israel. Pero la Biblia dice que ese pacto fue sellado con sangre de corderos. Dice la Biblia que una parte de la sangre, como que la dividieron en dos partes. Una parte sirvió para rociar el altar, y la otra parte, pues dice la Biblia que sirvió para rociar al pueblo, ¿verdad? Rociaron al pueblo con la sangre del cordero. Y cuando Moisés estaba rociando al pueblo con la sangre, les dijo, ¿verdad?, que esa era la sangre del pacto, de la alianza que Dios estaba haciendo con su pueblo. Hoy nosotros sabemos que estamos en un nuevo pacto, que, hermanos, el Señor hizo un pacto nuevo con nosotros, y ese pacto, hermanos, fue sellado o ha sido sellado con la sangre del Cordero de Dios. Si yo le pregunto a usted, si usted sabe, hermanos, el significado del poder de la sangre de Cristo, más allá del perdón de pecados, porque muchas veces lo que se conoce de la sangre es que la sangre limpia el pecado, que la sangre lava, que la sangre justifica, que la sangre limpia la conciencia, y eso es todo lo que sabemos acerca de la sangre de Cristo, ¿no? Pero ¿será que usted podría ser capaz, hermano, hermana, padre de familia, serían ustedes capaces de poderles explicar a sus familiares o de poderles explicar a un compañero de trabajo, a un vecino, el poder, hermanos, el valor, la virtud, hermanos, que tiene la sangre de Cristo? Porque no es simplemente saber que la sangre de Cristo limpia pecados, y gracias a Dios, porque limpió nuestro pecado. Pero la sangre de Cristo tiene otros trabajos, hay otras acciones, hermanos, que se le atribuyen a la sangre de Cristo. Y hay dos cosas que yo quisiera señalar en esta noche con respecto a la sangre de Cristo. Una es la sangre derramada, la sangre que fue derramada, y otra es la sangre que es rociada. Son dos cosas, hermanos, muy diferentes. Y digo esto porque tal vez en alguna ocasión usted se va a topar con alguien que le va a decir que la sangre de Cristo solamente limpia pecados, que la sangre de Cristo solamente es para justificar, para lavar, ¿verdad?, los pecados y nada más. No le van a aceptar que la sangre de Cristo, hermanos, sirve para otras cosas. Entonces, ¿qué es la diferencia entre la sangre derramada y la sangre rociada? Pues la mayoría de nosotros, los cristianos, únicamente sabemos que la sangre de Jesucristo fue derramada, hermanos, en favor de nuestros pecados. Por eso Jesús dijo, cuando Él estableció en el capítulo 22 de Lucas la Santa Cena, Él dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Oiga, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada, o que por vosotros se derrama. Entonces, entendamos que la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario, esa sangre derramada es la que limpia nuestros pecados. ¿Qué quiere decir la palabra derramar? Ustedes saben qué quiere decir la palabra derramar, ¿verdad? Cuando hay un líquido en un recipiente, en una olla, en un vaso, y ese líquido ya pues es mucho lo que cae, rebasa pues el límite del recipiente, entonces el líquido se sale, eso se derrama, ¿verdad? Esa sangre de Jesucristo salió de su cuerpo, se derramó de su cuerpo para beneficio de todos nosotros, porque ha limpiado pues nuestros pecados. Y cada vez que tomamos Santa Cena, recordamos ese sacrificio en la cruz del Calvario, ¿verdad? Y participamos pues de esa sangre en una forma pues de tipo, ¿no?
Y ese es el conocimiento que la mayoría de cristianos tienen, ¿verdad? De que la sangre limpia, que la sangre lava, que la sangre perdona, que la sangre purifica. Pero hay otro accionar que tiene la Biblia, la sangre, y es cuando es rociada. Vamos al capítulo 12 del Éxodo. Usted sabe también qué quiere decir la palabra rociar, ¿verdad? La palabra rociar es muy diferente a derramar. Rociar es, yo he visto a Vidal que algunas veces viene con su botellita, ¿verdad? Con su spray, y viene y empieza a echarle agua a las plantas que están aquí en el púlpito. Eso no es derramar, ¿verdad? Porque derramar sería tirarles el agua así. No, pero con una pistolita viene y les echa agua. Eso de rociar. Es muy diferente pues a derramar. Pero miremos, en el capítulo 12 del Éxodo, cuando se celebró la Pascua, una noche antes de que Israel saliera libre de la tierra de Egipto, se recuerdan que Dios les dijo pues que mataran un corderito y que esa sangre la pusieran en los dinteles, la untaran en los dinteles y en los postes de las puertas, porque esa noche iba a entrar o iba a llegar el ángel heridor, iba a llegar el ángel de la muerte, y en la casa donde no hubiera esa señal de sangre, pues el ángel, ¿verdad?, iba a entrar y iba a matar a los primogénitos, al hijo primogénito de cada familia. Pero la señal era pues poner la sangre en los postes y en los dinteles de las puertas. Pero miremos lo que dice el capítulo 12, para que ustedes lo puedan entender mejor, lo que Dios le ordena al pueblo. Capítulo 12 y versículo 22. Tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en la jofaina o en el hebrío o en el recipiente, un recipiente. Y con ese hisopo y con la sangre untad el dintel y los dos postes con la sangre que estará en el hebrío, la jofaina. Y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios. Y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Ahora, esto va a ser, dijo, para siempre, todo tiempo. Ahora, dice la Biblia aquí en el capítulo 12, habían matado un cordero, ¿verdad? Y la forma que ellos mataban a los corderos era que los degollaban. Entonces los ponían para que la sangre saliera, para que la sangre se derramara. Y esa sangre, en este capítulo, esta sangre la agarraron en un lebrío, en un recipiente, en una olla, como usted quiera llamarle, ¿verdad? La agarraron, ¿verdad? Entonces, esa sangre derramada, fíjense que en esta enseñanza, esta sangre derramada no tenía poder si la ponían ahí en el trasto, en las puertas. No tenía ningún poder. El heridor hubiera entrado si solo hubieran dejado la sangre en el recipiente. La orden era que agarraran un hisopo, que agarraran un hisopo, ¿verdad? Y que untaran, prácticamente que rociaran la sangre, ¿verdad?, en los postes y en los dinteles de la puerta. Para que la sangre tuviera poder, ese poder, hermano, de protección, esa sangre tenía que ser rociada, tenía que ser untada en los postes y en los dinteles de las casas, ¿verdad? Para que la sangre cumpliera el propósito de protección. Si hubieran dejado la sangre ahí en el trasto y a la par de la puerta, no hubiera servido absolutamente de nada. Entonces la tenían que poner, la tenían que untar en los dinteles y en los postes de las casas. Estas son verdades eternas, ¿verdad? Porque todo esto, dice la palabra, que fue escrito para nuestra enseñanza, para que aprendamos, ¿verdad?, de lo que sucedió en el Antiguo Testamento. Por eso yo les he dicho, y lo vuelvo a repetir, lo voy a seguir repitiendo cada vez que yo predique de esto, cómo el Espíritu Santo tuvo ese sumo cuidado de que toda la enseñanza del Antiguo Testamento girara alrededor de la iglesia el día de hoy.
Porque todo lo que pasó en el Antiguo Testamento tiene su enseñanza para nosotros. Todo lo que sucedió en el Antiguo Testamento, ¿verdad?, tiene su revelación el día de hoy. Pero el Espíritu Santo tuvo ese cuidado, que todo, ¿verdad?, lo que sucedió en el Antiguo Testamento ahora girar alrededor de nosotros, para que nosotros pudiéramos sacar enseñanza. Gloria a Dios, alaban el nombre del Señor. Bueno, entonces la sangre del capítulo 12 del Éxodo, de este animalito que murió, pues es un tipo de la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario. Pero esa sangre que fue derramada, ¿verdad?, no digamos que cayó en tierra y que fue una sangre que ahí se perdió. No, esa sangre, hermanos, no se perdió. Esa sangre sigue vigente hasta el día de hoy. Y esa sangre que el Señor derramó no solamente limpió nuestros pecados, lavó nuestro ser, limpió nuestra conciencia, sino que esta sangre ha sido rociada, hermanos, en nuestros corazones también. Y esta sangre, uno de los trabajos que hace es que nos protege, que nos guarda, que nos cuida contra cualquier poder de Satanás. La gente cree que la sangre de Cristo solo limpia pecados y punto, ahí murió. No, la sangre de Jesucristo nos guarda de cualquier ataque, de cualquier, hermanos, dardo que el diablo nos quiera mandar. Cuando la sangre de Cristo está en acción, no hay diablo, hermanos, que pueda entrar, porque la sangre de Jesucristo, hermanos, que está en nuestro corazón rociada, hermanos, nos libra de cualquier peligro. No pueden tocarnos, ni el diablo ni sus demonios nos pueden tocar, y no pueden tocar a aquellas personas en quienes la sangre de Cristo ha sido rociada en los corazones. La sangre de Cristo nos guarda, la sangre de Cristo nos protege, y eso es algo que no todos entienden. Por eso esta gente predica: no, es que la sangre de Cristo solo es para limpiar pecados. Es una superstición, ya tirándole como a hechicería el que usen la sangre para cubrirse. ¿Cuántas veces no hemos usado la sangre de Cristo? ¿Cuántas veces, hermanos, no hemos mencionado a través de nuestros labios la sangre de Cristo? Pero cuando la gente no entiende el poder de la sangre, todavía vive con temores del diablo, vive con temores de brujerías, vive con temores de trabajos satánicos. Hay un versículo muy precioso en el capítulo 26 de Proverbios y versículo 2 que dice que la maldición sin causa no vendrá, dice. ¿Lo han leído? La maldición sin causa no vendrá. ¿Qué quiere decir eso? Mire, hoy el mundo, hermanos, la gente en el mundo no tiene ningún temor, y la gente, hermanos, mire, por cualquier cosa se va a meter a un centro de hechicería para arruinar a los demás. La gente se va a meter a un centro de hechicería porque tal vez el vecino le da envidia a lo que tiene el vecino, le da envidia a la familia. Se van a meter a un centro de hechicería a hacer trabajos porque no quieren al compañero de trabajo. La gente por todo, hermanos, en el mundo arregla sus cosas a través de hechicería, de trabajos de hechicería. Hoy en la tarde que venía para la iglesia, ahí en el Slauson, hermanos, un gran rótulo amarrado en un poste, y decía ahí: centro de espiritismo. Se hacen amarres, se hacen limpias, y ahí en el gran rótulo, en plena calle, en el poste, ofreciendo sus trabajos. Y la gente que no tiene temor de Dios se va a meter a esos lugares, a arruinar a otro. Usted no sabe, hermanos, tal vez un compañero de trabajo que no lo quería, a través un vecino que no estaba de acuerdo con usted y que no lo quería, qué sé yo, tal vez fue a hacer un trabajo de hechicería. Pero dice la Biblia que la maldición sin causa no vendrá. O sea, si no hay motivo para que esa maldición entre, no va a entrar. No va a entrar. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo nos guarda, nos protege. Ahora, si la persona, el cristiano, anda mal, esa maldición sí va a entrar. Esa maldición sí va a entrar. Porque para que la sangre tenga efecto hay que estar bien con Dios, ¿verdad? Hay que estar bien con Dios. Ese mi yerno, digo, la sangre de Cristo, y Dios lo libró de ese accidente, pero no porque anduviera bien.
Hay que estar bien con Dios para que la sangre tenga efecto en nuestras vidas. Ahora, ¿quién es el que hace esa operación de rociar la sangre en nuestros corazones y en nuestras conciencias? Pues es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Ahí está la Trinidad obrando, hermanos, en nuestra vida. Por eso el apóstol Pablo le dice a los romanos: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y oiga esto: a quien Dios puso en propiciación por medio de la fe en su sangre. O sea que para que la sangre opere, para que la sangre, hermanos, trabaje en nuestra vida, hay que ponerle fe. Pero muchas veces la sangre de Cristo, simplemente por un decir. No, hay que creer que esa sangre tiene poder. Hay que ponerle fe y creer que esa sangre me va a librar de todo mal. No es sangre humana, es sangre eterna, sangre divina, sangre del Hijo de Dios. Los hermanos que han orado y que siguen orando y seguimos orando aquí adentro de la iglesia, allá en los cuartos, ¿cuántas veces no se ha mencionado la sangre de Cristo? ¿Y ha tenido poder? Claro que sí. Yo me recuerdo, ahorita se me viene a la mente, mi papá decía: yo cuando oro, decía, y reprendo y aplico la sangre de Cristo, decía mi papá, yo agarro así la mano, dice, y como que si yo tuviera la mano llena de la sangre de Cristo y se la tiro al diablo, dice. Y cuando el diablo recibe esa sangre, dice, es un golpe mortal el que se le da. Alabado sea el nombre del Señor. La sangre de Cristo no solamente limpia nuestros pecados cuando es derramada, sino que cuando es rociada, hermanos, nos guarda, nos cubre, nos protege, pero también es un arma en contra del enemigo, como lo es la palabra, como lo es el Espíritu Santo. La sangre de Cristo tiene poder. Fíjense que en el capítulo 12 del libro de Apocalipsis dice la Biblia: se hizo una grande batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles lidiaban contra el dragón, y el dragón lidiaba con el dragón, y sus ángeles también peleaban contra Miguel y sus ángeles. O sea, hubo una guerra, una batalla. Pero el versículo 10 dice algo tan importante: y oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la virtud, ha venido la salvación y el reino de nuestro Dios, porque el acusador de nuestros hermanos ha sido lanzado fuera, el cual los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Pero oiga esto: y ellos le han vencido por la sangre del Cordero, por la palabra de su testimonio, porque no han amado sus vidas hasta la muerte. O sea, en esa guerra, en esa batalla, se usó la sangre de Cristo, y fue el medio que se usó para vencer al dragón, a Satanás. Y es el medio que Dios sigue usando hoy para vencer a Satanás: la sangre de Cristo. ¿Cómo voy a creer yo que la sangre de Cristo no tiene poder? ¿Cómo voy a creer yo que la sangre de Cristo solamente es para limpiar pecados? Eso sería reducir el poder de la sangre. La sangre tiene poder, bendito sea su santo nombre. Y usted puede saber que la sangre de Cristo ha sido rociada en su corazón cuando, hermanos, usted clama al poder, a la autoridad de la sangre de Cristo, cuando se siente atacado por Satanás. En alguna noche usted no ha dicho: la sangre de Cristo. Pero no hay que decirlo únicamente por decirlo. Hay que mezclarle fe y creer que cuando yo digo la sangre de Cristo, esa sangre tiene poder, hermanos, de guardarme y de atacar al enemigo. ¿Cuántas veces no hemos dicho la sangre de Cristo? ¿Cuántas veces no hemos acudido a la sangre de Cristo? Entonces la sangre derramada es para limpiar nuestros pecados. Limpió nuestro pecado, nos justificó, nos lavó, limpió nuestras conciencias. Pero la sangre rociada, ¿verdad? Es esa sangre que nos guarda, esa sangre que sirve para atacar. Es un arma poderosa que Dios nos ha dado. Pero en un carnal no va a servir que diga la sangre de Cristo.
Fíjense cómo dice la Biblia: no tendrás temor de espanto nocturno, dice. Un temblorcito de unos 5 grados, de 6 grados a las 3 de la mañana, ¿no es un espanto nocturno? ¿Y qué es lo primero que se le viene a uno? La sangre de Cristo. La sangre de Cristo. Ayer tembló en Guatemala, dicen que estuvo fuerte. Estuvo fuerte. Nosotros estamos en una zona sísmica. Los Ángeles está en medio de la falla de San Andrés. Pero dice: no tendrás temor de espanto nocturno, ni de saeta que huele de día, ni de pestilencia que ande en oscuridad, ni de mortandad que en medio del día destruye. Oiga esto: caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. ¿Por qué? Porque estamos cubiertos con la sangre de Cristo. Es el poder eterno de la sangre del Cordero de Dios. No estamos, hermanos, sometidos a Satanás, y tampoco estamos para estarle pidiendo a Satanás que nos dé un poco de libertad. No, ¿por qué? Porque ya somos libres y somos vencedores. Jesús ganó la batalla por nosotros, derramando su sangre en la cruz del Calvario y destruyendo toda obra de maldad. ¿Usted cree en el poder de la sangre? Yo creo en el poder de la sangre. Y si creemos verdaderamente en el sacrificio de la cruz, hermanos, si creemos verdaderamente en el poder de la sangre, entonces nosotros tendríamos que tener un grito, hermanos, de victoria. Nosotros tendríamos que decir: soy victorioso por la sangre de Cristo. Soy lavado por la sangre de Cristo. Soy redimido por la sangre de Cristo. Soy justificado por la sangre de Cristo. Soy comprado por la sangre de Cristo. Soy lavado por la sangre de Cristo. Y proclamo que soy victorioso por la sangre de Cristo. Si esto quedó escrito, es para que lo usemos. Quedó escrito para nuestra bendición. Fíjese, en el Antiguo Testamento tenían que morir animalitos, y no podían, hermanos, estos animalitos con su sangre darles a ellos lo que la sangre de Cristo nos da ahora. La sangre de un animalito no podía cubrir o proteger a los israelitas. La sangre de un animalito no podía limpiar sus conciencias. La sangre de un animalito no podía perdonar sus pecados. Si alguien quería, hermanos, entablar una amistad con Dios o reconciliarse con Dios, tenía que llegar al tabernáculo o al templo, sacrificar un animalito, y por ese animalito, hermanos, la persona tenía pues una relación más o menos con Dios. Aún el sumo sacerdote, para entrar al lugar santísimo una vez al año, tenía que entrar a través de la sangre de un animalito. Entonces los animalitos hicieron un cierto trabajo. Pero dice Hebreos capítulo 9: porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de la becerra rociada a los inmundos santifica para la purificación de la carne, eso hacían los animalitos. Pero el pecado seguía ahí, el problema del pecado seguía ahí. No podía ser borrado por la sangre de estos animalitos. Pero ahora, ¿qué dice? Cuanto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu eterno se entregó a sí mismo por vosotros, limpiará toda obra de muerte para que sirváis al Dios vivo. Hoy sí nos dice Dios que nos acerquemos confiadamente hasta el trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hoy sí tenemos entrada hasta el lugar santísimo. Y no por la sangre de un animalito, por la sangre de Cristo. Esa sangre nos da la autorización para poder entrar hasta la misma presencia de Dios. En el Antiguo Testamento el hombre no podía tener, hermanos, experiencias íntimas con Dios. ¿Se acuerdan de aquel que cuando llevaban el arca en una carreta y la carreta se la dio así por los hoyos, el arca se iba a caer y aquel puso las manos? ¿Cómo se llamaba? Musa. Puso las manos. Él ya comedido, se va a caer el arca, y puso las manos, y solo por haberla tocado, ahí murió.
¿Qué pasó con los filisteos? Se llevaron el arca. Se llevaron el arca. Y vienen estos puntos. La curiosidad, que era lo que había dentro del arca. Y la destaparon. Hermano, les cayó una maldición. Hasta con hemorroides resultaron ahí. O sea, el hombre no podía acercarse a Dios. El hombre no podía tocar, ni siquiera tocar las cosas santas. Pero la sangre de Cristo nos abrió un camino para entrar hasta la misma presencia de Dios. Hoy, cada vez que abrimos la Biblia, cada vez que usted se hinca, cada vez que usted ora, usted está en la presencia de Dios. Hoy sí tenemos, hermanos, esa dicha de tener experiencias con Dios. Entonces la sangre de Cristo nos limpia, pero también nos protege del poder de Satanás. Por eso debemos de alabar a Dios con un corazón agradecido, porque, hermanos, en este mundo no estamos desarmados. Tenemos armas poderosas que Dios nos ha dado, y dice la palabra que no son armas carnales, sino poderosas en Dios. Por eso alabamos al Señor. Capítulo 32 y versículo 11 del libro de los Salmos dice: alegraos en Jehová, gozaos justos, y cantad con júbilo. Oiga, cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Hoy sí nos podemos alegrar en Dios. Cuando, ya termino, cuando Dios descendió a visitar a su pueblo en el monte Sinaí, ¿se recuerda? Dios le dijo a Moisés, al pueblo, manténlo por allá alejado, que no se van a acercar al monte, hasta por allá ponerlos. Y se reunió todo el pueblo, ¿verdad?, alrededor del monte Sinaí, pero bien, bien lejos del monte. Cuando Dios empezó a descender, dice que empezaron los truenos, los relámpagos. Bajó una nube negra que envolvió el monte, y dice que se oía una bocina que iba en aumento y en aumento. Y el pueblo hasta por allá, el que se acercaba al monte, ahí quedaba. Y tanto es así que dice, dice Hebreos que Moisés estaba espantado, dice, de ver aquello, cuando Dios bajó a visitar a su pueblo. O sea que lo que provocó la presencia de Dios en el pueblo fue miedo, temor, pánico. Se asustaron de ver la presencia de Dios que bajaba. Hoy no, ¿verdad? Hoy, cuando sentimos a Dios, ¿qué es lo que hacemos? No nos da pánico, lloramos. ¿Verdad? Nuestro corazón se toca. Nos sentimos contentos, felices de que Dios nos visita. De sentir la presencia de Dios. Así que en esta hora le damos gracias a Dios por la sangre de Jesús. Él le da gracias a Dios por la sangre de Jesús. Cierren sus ojos y repitan conmigo estas pequeñas palabras. Cierren sus ojos y repitan conmigo: en esta hora, yo confieso con mi boca, con mis labios y con mi corazón que mis hijos, mi familia, mi hogar y yo estamos cubiertos con la sangre poderosa de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Dios bendiga este mensaje. Amén.